Hoy vamos a meternos con una de las ideas más radicales y a la vez fascinantes de la física teórica. La posibilidad de que todo, absolutamente todo el universo, desde la luz a la materia, pueda salir de un punto de partida matemático increíblemente simple. Y es que la pregunta que hay detrás es enorme. A ver, ¿y si resulta que las leyes de la naturaleza no son solo un puñado de reglas puestas ahí porque sí, sin más? ¿Y si en lugar de eso, todo surgiera de la propia estructura de una sola ecuación? Pero no una ecuación rarísima, no. Una tan simple que, vamos, se podría escribir en una servilleta. Esta de aquí. Fíjate, una ecuación cúbica, con los coeficientes más simples que te puedas imaginar. Pues bien, según la teoría que vamos a desgranar, esto no es solo una fórmula. Es, ni más ni menos, que el código fuente de la realidad. Vale, vamos al lío. Para que se entienda por qué una idea así, que suena tan atrevida, es tan atractiva, primero tenemos que hablar de un secreto un poco incómodo que tiene la física moderna. El 19. ¿Y qué pasa con el 19? Pues que resulta que nuestra mejor teoría del universo, el modelo estándar, depende de 19 parámetros libres. ¿Qué es eso? Pues son números, constantes fundamentales, como la masa del electrón o la fuerza del electromagnetismo, que no sabemos de dónde salen. Simplemente los medimos en el laboratorio y los metemos a mano en las ecuaciones. Básicamente, esa es la respuesta sincera que da la física hoy en día si se le pregunta: oye, ¿y por qué estas 19 constantes valen esto y no otra cosa? La respuesta es: no lo sabemos. Los medimos. Y punto. O sea que las ecuaciones funcionan, sí, pero el porqué de fondo sigue siendo un misterio total. Y aquí es donde entra la propuesta para resolver esto. Se conoce como la teoría TBS-23. Bueno, son las iniciales de los físicos que la propusieron y el año. Y lo que dice básicamente es que hay un origen puramente matemático del que sale todo lo demás. Así que volvemos a nuestro punto de partida, a la ecuación. La teoría dice que los cimientos mismos del universo se basan en la estructura que genera este polinomio, que por cierto resulta que es el más simple de su clase, que puede dar un resultado que no sea trivial, que tenga chicha. Vale, pero ¿cómo sacamos la física de aquí? Pues ojo, porque la clave no está en resolver la ecuación, en encontrar la x, no. Está en una cosa que se llama el discriminante. Pensemos que es como la huella dactilar de la ecuación, un número único que la define por completo. Y lo bueno es que calcular esa huella es súper directo. Se coge la fórmula del discriminante, se meten los coeficientes del polinomio, que son p igual a -1 y q igual a -1. Y ya está. El resultado al que se llega es que no puede ser otro. Es inevitable. Menos 23. Y esto, de verdad, es súper importante entenderlo. Este número no se elige al azar. No es una suposición. Es lo que sale sí o sí de las matemáticas de ese polinomio. Una consecuencia forzosa. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad fascinante. Resulta que el cero es un estado inestable, y matemáticamente se puede demostrar que no hay forma de que un polinomio cúbico como este, con números enteros, dé un discriminante que esté entre 0 y -22. Es imposible. Por lo tanto, ¿cuál es el primer estado estable que puede existir? Pues sí, necesariamente el -23. Vale, muy bien. Tenemos un número, el -23. Pero claro, la pregunta del millón es: ¿cómo narices pasa un número abstracto a ser el tejido del espacio, del tiempo, de la materia? Pues la teoría propone algo alucinante, que el vacío no está vacío, que en realidad es una especie de red, como un cristal, y la pieza básica de esa red, su ladrillo, tiene la forma de un dodecaedro, y cada punto de esa red, cada nodo, se conecta con los de al lado a través de, 23 canales, el número que nos salió del discriminante. Y ojo, que lo de los 23 canales no es porque sí, es que se dividen de forma supernatural en dos grupitos. Por un lado, 19 canales que vibran de lado, los transversales, y de ahí sale el electromagnetismo. Y por otro, los 4 que quedan que vibran hacia adelante, los longitudinales, y esa es la base de la gravedad. Venga, ahora vamos a dejar un poco la teoría y vamos a las pruebas. A ver cómo esta idea de una red en el vacío se traduce en números reales, en predicciones que podamos comprobar con nuestras famosas constantes. Empezamos fuerte, con la constante de estructura fina, la famosa alfa, que nos dice cómo de fuerte es el electromagnetismo. La teoría la calcula usando la geometría de esta red, y el resultado es que es para alucinar. Mirad la predicción de la teoría y mirad el valor que se mide en los experimentos. La diferencia es de 5 partes en 10.000 millones. Es prácticamente perfecto.
Otro de los grandes misterios. ¿Por qué un protón pesa lo que pesa con respecto a un electrón? Pues aquí la receta es una combinación de los 4 canales de la gravedad, los 20 vértices del dodecaedro, los 23 canales totales y, fijaos qué curioso, el coeficiente -1 de nuestro polinomio. El resultado que predice es 1836. El error es un 0,008%. Casi nada. Pero es que la cosa va más allá, hasta se mete en química. El famosísimo ángulo de la molécula de agua, pues se calcula partiendo de la geometría ideal de un tetraedro y se le aplica una pequeña corrección por cómo los electrones se desvían por esos 23 canales de la red. Y de nuevo, la predicción es, vamos, clavada. Y atención porque esto es clave. La teoría da una razón física, mecánica, de por qué los átomos son estables y no se van al garete. Demuestra que si se divide la energía de la red del vacío entre la energía que ata al electrón, da exactamente el inverso de la constante de estructura fina. Y no es una aproximación, es una identidad matemática. Es como si el vacío fuera 137 veces más duro, más rígido que la fuerza que tira del electrón, y por eso no deja que se estrelle contra el núcleo. Y ya para terminar, vamos con la afirmación la más espectacular de todas. ¿Qué son en realidad las partículas elementales, como un electrón o un protón? Pues según esta teoría, las partículas no son bolitas diminutas, son nudos. Nudos en la propia red del vacío. El electrón, por ejemplo, es el nudo más simple que te puedas imaginar, el nudo de trébol. El protón es algo más complejo, pero lo más increíble de todo es que su ADN matemático, sus polinomios, están relacionados. Para conseguir el polinomio del protón, solo tienes que coger el del electrón y cambiar la t por t elevado a 19. ¿Y qué es 19? El número de canales del electromagnetismo. ¿Todo encaja otra vez? Claro, aquí es fácil pensar, bueno, esto es numerología, son coincidencias, pero la teoría tiene defensas muy buenas. Lo de la estabilidad del átomo no es una coincidencia, es una identidad matemática exacta. La materia es estable porque 23 es un número primo, y eso hace que los nulos no se deshagan. Y lo más importante de todo, hace predicciones concretas que se pueden poner a prueba en un laboratorio. O sea, que se puede demostrar si es correcta o incorrecta. Así que, la propuesta ahí queda. La idea de un universo que no depende de constantes que hemos medido sin saber por qué, sino que parecen hacer, con una precisión que asusta, de la estructura inevitable de un simple polinomio. Un universo que no es que solo se pueda describir con las matemáticas, sino que quizá en lo más profundo es matemáticas.